Hola, les doy la bienvenida al nuevo auxiliar número 11. En este auxiliar vamos a resolver la pregunta 1 y va a ser un poco distinto porque esta vez voy a estar leyendo y comentando la pauta. Y la gracia de hacer esto es de no hacer un video eterno, porque la pregunta y sus respuestas son muy largas. Este problema lo hice a petición del profe, que quería que lo incluyera, así que puede que sea útil en el momento que el profe quiera, en base a sus preguntas, hacer alguna evaluación o algo así. Yo creo que puede ser muy útil. Bueno, eso. Empecemos. Eh, ¿En qué consiste este problema? Este problema es una EDP que se resuelve o se nos pide resolver en base a separación de variables. Entonces, una EDP y hay que usar separación de variables. La EDP es esta que está acá y se nos indican la condición de borde y la condición inicial. La condición de borde acá es de derivadas parciales. Fíjense que no necesariamente tiene que ser un u de 0, t y un u de pi, t, o un u de los límites, t, sino que puede ser la derivada parcial de u respecto a x evaluada en los bordes del intervalo, que en este caso son 0 y pi. Mientras que la condición inicial es lo que ya habíamos visto, que es una función, seno de x, que aparentemente parecía ser bonito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? La separación de variables implica que existen funciones x y t, tales que mi función de la EDP es una multiplicación de estas dos, en donde mi función x solamente depende de mi variable x y mi función t solamente depende de mi variable t. Esto para todos los puntos que cumple la EDP. De forma tal que, si yo tomo mi función u, suponiendo que tiene esta forma, x de t, o sea, x de x y t de t, suponiendo que tiene esta forma, la reemplazo y me queda lo siguiente. Bueno, este término lo voy a pasar acá sumando. Y acá tengo mi función u, que la estoy derivando respecto a t. Entonces mi x de t, mi x de x, esta cosa que está acá, va a verse como una constante entre comillas para mi derivada de t. Y ahora lo mismo la función de x. Entonces me va a quedar mi x de x multiplicando a mi función t derivada respecto a t. Lo mismo con el otro término, que es una doble derivada respecto a x. Voy a tener mi doble derivada respecto a x multiplicando al t, o al t multiplicando a la doble derivada. Y ¿cómo puedo continuar esto? La forma en que se suele continuar es dividir respecto a t y dividir respecto a x, que son los términos en derivar. Y me quedan las siguientes fracciones. Tengo mi primera fracción, que es t' dividido en t, y mi segunda fracción, que es x2' dividido en x. Bueno, más que fracciones, en verdad son razones de funciones. Esta de acá es una función de t, y esta que está acá es una función de x. ¿Qué es lo que pasa con estas dos funciones que son iguales? Que tengo acá una función que es exclusivamente de ella, acá una función que es exclusivamente de x. Y la única forma de que esto suceda en el mundo de las matemáticas es que ambas funciones sean en realidad constantes. Entonces, si bien dependen de t, pero al mismo tiempo no dependen de t, y dependen de x y al mismo tiempo no dependen, pues son una constante. Entonces, son una constante que pertenece a los reales, y la vamos a llamar menos lambda por motivos aparentemente caprichosos, pero después se van a dar cuenta que no es tan caprichoso. Bueno, la pauta dice más o menos lo que les expliqué, pero la última igualdad corresponde a una constante, ya que al haber en la misma un término en función de exclusivamente una variable, que es x, y otro término en función de exclusivamente otra, que es t, la única forma posible en que esto suceda es que estas expresiones sean constantes. De esta forma se generan dos E2, esto es importante, dos E2, una para t y otra para x. La forma de estas funciones dependen de lambda, estas funciones me refiero a t y a x, y así se generan los siguientes casos. Entonces yo tengo esta EDO que relaciona este término con lambda y esta EDO que relaciona el término de acá con lambda. Vamos a analizar primero el caso lambda igual 0, que es el más sencillo. En el caso lambda igual 0, yo en ambas expresiones puedo multiplicar el denominador para eliminarlo. Entonces yo acá multiplico el denominador, lo elimino, y me queda primero que t' va a ser igual a menos lambda. O sea, t' va a ser igual a menos 0, porque lambda igual 0, entonces t' va a ser 0. Y esto va a implicar que t va a ser una constante persistente en los reales. Esta es la forma más general de decir que t' igual 0, que t es una constante. Mientras que respecto a x, se tiene que x2' de x es igual a 0. Y la forma general de solución es decir de que x es una recta, con a, b persistente en los reales. Entonces va a ser una recta definida por ax más b. Por lo que finalmente tenemos que
u de x, t, va a ser la multiplicación de las dos funciones que encontré, que es una constante por una recta. Entonces acá agrupo los términos y defino este chiquitito y este chiquitito como t0a y t0b. Entonces al final del día, mi función u de x, t va a tener la forma de una recta, con los coeficientes a y b que tenemos que ver qué pasa con ellos. Pero ¿qué es lo que pasa con ellos? Yo cuando impongo mi condición inicial, esta que está acá, me queda que u de x, 0 tiene que ser seno de x, pero mi u de x, 0 es esta función que está acá, que es una recta, pero el seno no es una recta. Entonces, ¿qué es lo que digo yo acá? Acá yo digo que no, acá esto tengo que arreglarlo, lo voy a escribir con rojo. Yo acá lo que digo es que no existen ni a ni b pertenecientes a los reales, tal que, bueno, estos son minúsculas, pero es lo mismo en verdad, a, b, tal que ax más b sea igual a seno de x. Y acá, bueno, esto es evidente, no existe un par de coeficientes que me hagan que una recta pase a ser un seno, ¿cierto? Entonces, eso significa que en este caso, lambda igual 0 no existe solución. Así que lambda tiene que ser distinto de 0, porque ya vimos que el lambda igual 0 da una contradicción. Entonces voy a tachar esto para acordarme que lo tengo que cambiar en la punta. Y tenemos que el caso general de lambda distinto de 0, bueno, en el caso general de lambda distinto de 0, se tiene que para la ecuación de tiempo t se cumple lo siguiente. Tenemos esto, acá simplemente multipliqué por t, entonces me quedó menos lambda t, lo pasé sumando, entonces me queda t' más lambda t igual 0, y la forma general de solución de esta EDO que está acá es esta, que es una constante que la voy a llamar t0 por e a la menos lambda t, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la gracia de haber puesto el lambda negativo? Que en verdad cuando lo paso acá me queda positivo, solo eso. Y claro, con t0 en los reales. Mientras que para la ecuación de la posición, o sea, x de x, se tiene que, esta es la EDO que me queda, también el lambda positivo. Me queda que x2' de x, acá, esto es una x minúscula, también lo voy a corregir, más lambda x de x es igual a 0. Y esto en verdad tiene como solución exponenciales, pero son exponenciales complejas. Y vamos a ver de que eso lo podemos desarrollar de dos formas, dependiendo si lambda es menor que 0 o lambda es mayor que 0. La forma más general de todas, es con un lambda complejo, y al final ahí se escriben solamente exponenciales complejas. Pero en este caso, como estamos trabajando con reales, lo vamos a dejar con funciones seno, coseno hiperbólico y esas cosas, para que sea más operable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con el lambda menor que 0, acá con esto menor que 0, puedo reducir todas estas expresiones de coseno hiperbólico y seno hiperbólico. Y ahí ustedes pueden hacer la deducción dejándolo en función de exponenciales. Ahí está la definición del coseno hiperbólico, la definición del seno hiperbólico, que como ya pasé les puedo escribir la función de una de estas. A ver, acá con azulito, porque las cosas rojas son las que tengo que cambiar. Bueno, están rojo, pero no importa. La definición del coseno hiperbólico es e a la x más e a la menos x dividido en 2. ¿Sí? Y la definición del seno hiperbólico es lo mismo, pero con un menos. Acá, un menos. Entonces ahí ustedes lo vean y llegan a esta expresión que está acá. Lo mismo con la expresión que está abajo. Cuando lambda es positivo, ustedes acá tienen que la solución tiene forma de cosenos y senos. ¿Sí? Esto es simplemente operar. Ya, esto ustedes pueden en una evaluación decir, se conoce que la solución de estas EDOs tienen esta forma. Pero acá hay una gracia. La gracia es que en la solución con lambda menor a 0, mis funciones seno y coseno hiperbólico son funciones que se me van al infinito, se me disparan al infinito. Entonces, generalmente estas soluciones no tienen fundamento físico, como que en verdad casi nunca se encuentran en fenómenos reales, porque indicaría que las cosas están explotando, y las cosas generalmente explotan, pero después se van a la calma. Entonces no es como que sea infinito para siempre. Mientras que estas funciones que están acá son las que nosotros estamos acostumbrados a ver en casi todos los fenómenos de la vida, o físicos, no sé, pero son funciones oscilatorias, que generalmente tienen una constante que las puede hacer decrecer o pueden estar oscilando indefinidamente, pero la cosa es que son oscilatorias, eso es importante. No se van ni a más ni a menos infinito, casi nunca. Entonces tenemos dos casos, uno con lambda menor a 0 y con lambda mayor a 0. Y estas son formalidades.
Primero vamos a analizar el caso que les dije que era raro, que es el caso lambda menor a 0, el de los cosinos sin hiperbólicos. Ya como podrán ver, en verdad acá hice una corrección, porque había un problema que voy a arreglar en la pauta final. Pero bueno, ¿qué es lo que se hace acá? Antes de llegar a la corrección. Acá lo que se hace es, bueno, tengo mi función acá, simplemente hay un cambio acá de coeficiente, que tiene la forma que les expliqué, cuando lambda es menor a 0. Y si yo esta la derivo respecto a x, me queda esta función que está acá abajo, pues el coseno hiperbólico pasa a ser seno hiperbólico y el seno hiperbólico pasa a ser coseno hiperbólico. Y me sale la constante que multiplica el x, que es la raíz de valor absoluto de lambda, que es el que está acá y el que está acá. Entonces voy a dibujar y voy a hacer una flechita acá y una flechita acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que viene ahora? Evaluar las condiciones de borde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá donde yo me haya confundido. Si evalúo en x igual a 0, acá yo estaría hablando del seno hiperbólico de 0 y acá estaría hablando del coseno hiperbólico de 0. ¿Qué pasa con este? Este se me hace 0. Entonces este va a ser 0. Y como se me hace 0, solamente me sobrevive el que está acá, pero el coseno hiperbólico de 0 es 1. Entonces al ser 1 me queda solamente los constantes que acompañan al coseno hiperbólico, que son el b gorro y esta raíz, por la exponencial que está acá. Y a esta exponencial le falta el t. Me falta el t. También para después arreglar. Voy a volver a la lápiz azul. ¿Qué es lo que pasa? Esta raíz que está acá es mayor a 0, porque sé que el lambda es distinto a 0, y la exponencial siempre es mayor a 0. Es mayor a 0 también. ¿Y qué es lo que pasa? El único término que le queda como dando cara al 0 es el b, y se anula por lo mismo. Entonces yo sé que el b gorro va a valer 0. Entonces digo que el b gorro va a valer 0 y se me muere esto. Yo sé que esto vale 0. Y bueno, este también, porque el b vale 0. Entonces cuando evalúo en mi otra condición de borde, que es en x igual pi, en x igual pi yo evalúo acá, reemplazo acá el pi y reemplazo. Me queda esto. Eh, Aquí había un detalle, si no me equivoco. Tengo que cambiarlo. ¿Qué es lo que pasa acá? Mi seno hiperbólico yo sé que es una función que solamente vale 0 en 0, porque estas son las típicas que sean infinito, menos infinito y esas cosas. Entonces yo sé que esto es distinto de 0. Este es distinto de 0 y sé que este que está acá es mayor a 0. Entonces por la misma lógica me queda solamente la, porque esto lo divido. Entonces me queda que a va a valer igual a 0. Entonces como mi a y mi b valen 0, todo esto se me va a 0. Se me va a 0 y se me va a 0. Esto pasa siempre con un seno hiperbólico, o al menos en estos casos parecidos a esto. Y todos esos tachados tenía que haberlo hecho con azul porque pasar que cambiar y que no la contra. Ya, pero ¿qué es lo que pasa con esto? Estas condiciones llevan a que en verdad mi EDP va a ser la función nula, que mi función nula no tiene ningún brillo. Pero veamos que si es que consideramos la condición inicial, tenemos que al evaluar t igual 0, esto tiene que ser seno de x. Y seno de x es totalmente distinto de 0. O sea, no es la función 0 de seno de x. ¿Qué es lo que se concluye? Igual que con el lambda igual 0, que no existe una solución de la ecuación para lambda menor que 0. Entonces concluimos de que se tiene que el único caso válido es cuando lambda mayor a 0. Bueno, en verdad podría fallar, pero si falla en verdad esta DT no tendría ninguna solución. Pero sabemos que tiene solución porque es un ejercicio. Entonces el único caso válido es cuando lambda es mayor a 0. Y bueno, evaluando lo que les comenté más arriba, la forma de mi solución tiene que ser una suma de seno y coseno por unas constantes que hay que determinar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a cambiar azul por si acaso. ¿Qué es lo que pasa cuando quiero evaluar mis condiciones de borde? Para hacer eso tengo que derivar respecto a x. Aquí simplemente derivo respecto a x. Pensé que me había equivocado. No. Acá lo que hice yo fue mantener el signo positivo acá. Entonces el b multiplica a la derivada de esto, que es la raíz de lambda. Acá, la raíz de lambda pasa afuera. Por el coseno de esta cosa, que es la función derivada. Y acá la derivada del coseno es menos 0, entonces me queda con signo negativo, lo mismo. Entonces esta es la función u derivada en x. Si yo la evalúo en x igual a 0, estoy reemplazando acá coseno 0, seno 0. Yo sé que el seno 0 vale 0.
Entonces, y que el coseno 0 vale 1. Entonces me queda solamente la exponencial por b por raíz de lambda. Y eso tengo que imponer que sea igual a 0. Y como sé que el raíz de lambda es mayor a 0 y que la exponencial también es mayor a 0, me queda que solamente el b me queda obligatoriamente igual a 0. Acá, como si se fijan, el lambda es mayor a 0, no hay ningún problema con que el lambda esté dentro de la raíz ni esas cosas, ¿ya? Y acá no hice lo del valor absoluto porque la gracia es que quede claro que esto es como un número negativo, la exponencial, menos un número positivo, ¿sí? Menos un lambda que el lambda es positivo. Entonces, evaluamos en la otra condición de borde. Y según yo acá es donde empiezan las cosas raras, donde como que se pone media esotérica la cosa y hay que entrar a terreno más complicado. Evalúo en pi. ¿Qué pasa cuando evalúo en pi? Bueno, yo voy a hacer de que mi b vale 0. Entonces, si mi b vale 0, en verdad, en mi función que está acá, esto, chao, se muere y 0. Y esto aquí también, chao, se muere porque el b vale 0. Entonces, solamente me sobrevive el término del seno, que está acá de esta cosa, o el que acompaña a la, en verdad. Entonces, reemplazo y me queda esto. Me queda menos en la exponencial, a por la raíz, por el seno, etc. Y eso impongo que sea igual a 0. ¿Qué es lo que pasa acá? Como, bueno, esta cosa es mayor a 0, bueno, esa cosa es mayor a 0. La raíz también es mayor a 0. Entonces me queda solamente el a y el seno. Pero yo no puedo, o sea, puedo, pero no puedo en verdad, decir de que el a va a ser 0. Porque si el a es 0, en verdad la EDP solamente tendría una solución nula y se chacrea el ejercicio. No es la gracia. Entonces, ¿cuál es la otra opción que tenemos? El seno, que sí puede ser 0. Porque el seno es una función que pasa infinitas veces por 0. 1, 2, 3, 4. Entonces, al imponer de que esto sea igual a 0, tengo como implicancia de que el seno de la raíz de lambda por pi va a ser igual a 0. Cuando pasa esto, bueno, el seno se hace 0. Ahora lo voy a dejar más bonito. Este va a ser 0 acá. Este va a ser y este va a ser x. El seno parte en 0. Se hace 0 cuando llega a pi. Pi. Se vuelve a hacer 0 cuando llega a 2pi. Y se vuelve a hacer 0 cuando llega a 3pi. Bueno, y así indefinidamente. Entonces, al final, la forma que tienen los ceros del seno son cosas de la forma k por pi, donde k pertenece a los naturales, ¿sí? Entonces, esto que está acá, esta igualdad del seno, va a implicar de que la cosa que me acompaña al pi va a tener la forma de un k natural. En este caso, más con k va a ser n. Entonces, yo digo que el lambda, o sea, la raíz de lambda va a ser igual a n, donde n va a ser un número natural. Y esto implica, por otro lado, de que el lambda, o sea, el término en sí mismo, no la raíz, va a ser igual a n cuadrado, donde n va a ser un número natural. Entonces lambda va a ser 1, lambda va a ser 4, lambda va a ser 9, lambda va a ser 16, etc. Entonces, ¿cómo me queda un término particular de mi solución? Yo tomo mi lambda que vale n cuadrado, bueno, esto lo hace con rulos porque voy a pasar por arriba muchas cosas, yo tomo mi lambda igual a n cuadrado y lo reemplazo en mi función que está acá. Si se fijan, esto ya dijimos que esto era 0, entonces esto no existe. Pero acá sí existe. Acá la raíz de lambda, como lambda es n cuadrado, va a ser n. Y acá va a ser n cuadrado. Reemplazo acá el lambda por n cuadrado y reemplazo acá la raíz de lambda por n. Entonces, esto que yo estoy mostrando acá es lo que me queda acá abajo. Acá. Me queda mi exponencial de menos n cuadrado por t. Y me queda mi coseno de n por x. Y otro tema que puede parecer medio raro es que mi coeficiente ahora ya no es un coeficiente absoluto, sino que depende de mi valor de n. Y esto es normal porque para un n igual a 2, n igual a 3, no necesariamente va a tener el mismo coeficiente. Entonces, es que yo digo que a es función de n, o sea, a sub n. Y como mi expresión que está acá encerrada depende de n, voy a decir de que mi función u que yo encontré acá es una función de n. O sea, es distinto para n igual 1, para n igual 2, etc. ¿Qué es lo que pasa con esto? Yo tengo una forma más general de todas,
que es por el principio de superposición de soluciones, que yo puedo establecer de que mi función solución, mi u, que lo voy a llamar u barra por un detallito que le voy a agregar después, va a ser igual a la suma de todas las funciones posibles de la forma que yo expresé acá arriba, para el n igual 1 hasta el n igual infinito. Entonces simplemente esto es la sumatoria de n igual 1 infinito de u sub n de x, t. ¿Sí? Entonces reemplazo la expresión de lo sub n y me queda esto que está acá. ¿Ya? Donde los únicos valores desconocidos son coeficientes a sub n, porque no los conozco, y para encontrarlos se va a evaluar la condición inicial. Y se nota que se requiere la existencia de una constante, bueno, eso lo vamos a ver después. Pero lo único que nos queda ahora es la condición inicial, porque ya consideramos nuestra ADP, ya consideramos nuestras dos condiciones de borde, y lo único que nos queda por operar es la condición inicial. Entonces vamos a usar esa para encontrar los coeficientes a sub n. Entonces, como les decía, vamos a hablar de la condición inicial. Ya, aquí aparece este término a sub 0 partido en 2, que pareciera ser un golazo así de media cancha. Pero en verdad no es tan así, porque ya, yo evalúo acá mi u de x, 0, y yo sé que este u de x, 0 tiene que ser un seno de x. ¿Sí? Ya, fíjense de que el seno de x acá les voy a dar la intuición de por qué aparece la sub 0 en verdad. En x igual 0, esta cosa vale 0. En x igual 0, el seno de x es igual a 0. ¿Ya? Pero acá yo tengo puros cosenos. Cosas que son, que cuando las evalúo en 0 me dan 1. Entonces acá tengo una suma de coeficientes y si quiero que todo esto de 0 es un poco, puede ser un poco complicado obtener una serie. ¿Sí? Entonces yo agrego este término constante que está acá. ¿Por qué yo puedo agregar este término constante de ahí? ¿Y por qué se puede hacer y no es como totalmente ilegal? Porque una constante no me modifica nada la solución. Acá yo lo puse, lo cual no influye en la forma de la EDP para hacer solución. ¿Por qué? Vamos a volver al sistema posible. Porque si yo acá tengo una constante, acá yo lo estoy derivando, la constante nunca existió. A esta derivada le da lo mismo que hay una constante sumando. A esta derivada también le da lo mismo. A esta derivada también le da lo mismo y a esta derivada también le da lo mismo. A la única que no le da lo mismo es a la condición inicial porque no tengo derivando la solución u. Pero es precisamente la que nos requiere que tengamos una constante para hacer las cosas más calculables. Porque si yo no pongo esta constante, no necesariamente estos coeficientes que están acá me van a sumar 1 cuando lo evalúe en x igual 0. Entonces pongo esta constante por si acaso. En el peor de los casos nos va a dar que es 0. Entonces ahora nuestro problema se transforma en encontrar constantes. En establecer la igualdad que voy a encerrar en naranjo. Esta igualdad que está acá. ¿Sí? Seno de x igual a esta cosa que está acá. Que, como lo puse en la pauta, y estoy cambiando de color. Ah, no, debe estar. Ya. Como puse en la pauta, el problema se resume a encontrar la serie de cosenos que forma el seno. Ya esto puede parecer raro, puede parecer muy raro. Pasa que en el momento que el profe me mostró este ejercicio, que lo envió, y yo vi el seno y dije, este problema es fácil, porque como que me va a quedar una suma de seno y como que voy a decir, ya, ADN igual 1, listo. O sea, AD1 igual 1 y todo lo demás 0. Ya, pero no fue así, porque acá me dieron coseno y acá me dieron seno. Entonces, aunque a ustedes les parezca raro, yo puedo establecer una suma, una serie de cosenos que me generen un seno. ¿Por qué esto es posible? Porque en verdad el seno, yo acá lo estoy acotando. Estoy diciendo, bueno, está bajo los límites de la EDP y la EDP tiene como límite x entre 0 y pi. Entonces yo en verdad no estoy considerando el seno como que va a infinito, sino que estoy solamente considerando el seno entre 0 y pi, que es esta cosa que está acá. Entonces en verdad esto es una función acotada, bueno, una función que tiene su dominio acotado, y yo le puedo establecer una serie de cosenos. Si esto fuera infinito, sería otro el cuento, pero acá sí puedo. Entonces vuelvo abajo. Y bueno, vamos a resolverla. Para hacer esto vamos a usar el típico trucazo de la ortogonalidad de las funciones trigonométricas. Esta es mi igualdad acá. Y lo que voy a hacer va a ser multiplicar a ambos lados por coseno de mx. Entonces acá me queda la constante multiplicada
por el coseno, acá me queda la serie multiplicada término a término por el coseno, la paso dentro de la serie, y acá me queda seno de x por coseno de mx, donde mx en verdad es un valor real, un valor cualquiera, arbitrario. Entonces, ¿cuál es en verdad la gracia de ese valor arbitrario? Voy a partir integrando a ambos lados de la igualdad entre 0 y pi respecto a x. Entonces acá pongo la integral, el de x, la integral del de x, la integral del de x. Ya este término no lo vamos a tocar. Vamos a tocar el término a la izquierda. ¿Qué pasa con el término a la izquierda? Si yo desarrollo, bueno, acá calculo la primitiva, me queda este seno que está acá. Al evaluarlo en los límites, este seno que está acá me queda 0 menos 0, entonces se me va. Entonces esta cosa es 0, esta cosa es 0, entonces, y toda esta cosa es 0. La constante da lo mismo, como les comentaba. Y en el término de acá voy a pasar la integral hacia adentro de la sumatoria, que en verdad tiene como restricciones más formales detrás, pero en este caso las funciones son súper bonitas, así que lo permiten. Y la constante la pongo fuera, la integral. Entonces me queda esta integral que está acá, esa que encerra en azul. ¿Y qué pasa esta? Bueno, ya este va a ser lo que está demostrado en los apuntes, y si no lo han visto, pueden creerlo, si no lo ven, tendrían que demostrarlo. Creo que en el apunte está demostrado con senos, pero en verdad la función coseno es solamente una función seno desplazada por una fase, así que aplica exactamente la misma demostración, ¿sí? Entonces ustedes, como un acto de fe o un acto de cosa que ya vienen demostrada, tienen que esta integral solamente adquiere un valor no nulo cuando m es igual a n. Entonces esta cosa es igual a 0 cuando n es distinto de m. Y esta integral que está acá vale pi medios, o sea, la longitud de mi intervalo dividido en 2. Esto es como, acá este es mi L. La longitud de mi intervalo dividido en 2, en el caso de que es igual a distinto, si n es igual a m, en el caso que m sea igual a m. Entonces, cuando n es igual a m, yo tengo que mi índice acá lo evalúo en m. Y el resultado de toda esta cosa izquierda es esto que está acá. Esto. O si puedo poner el mouse también. Ya. Esto que está acá. Pi por a sub m partido en 2. Entonces, de la expresión de los coeficientes, bueno, se tiene que la expresión de los coeficientes, en este caso, esto que está acá, es lo mismo que lo que está acá. Entonces yo acá paso dividiendo el pi, paso multiplicando el 2, y me queda que 2 dividido en pi por esta integral vale a sub m. Y esto va a ser equivalente a decir lo mismo, pero en vez de m, colocar n. Entonces a sub n va a ser igual a esta integral que está acá, a pesar de que a priori n haya sido distinto de m. Pero como esto yo lo probé ponerme arbitrario, en verdad el n también es arbitrario, así lo puedo reemplazar. Y eso porque usa una variable muda que se llama, que puedo cambiarlo, puedo poner acá a sub phi y acá puedo poner coseno phi de x. Entonces, cualquier cosa. Y ahora viene desarrollando. Estamos cada vez más cerca de nuestra querida solución. Partimos desarrollando la sub 0. Y bueno, después desarrollar el n igual 1 y después, o sea, primero el n igual 0, después el n igual 1 porque tienen un detalle especial. Bueno, se lo voy a adelantar un poco. No, mejor no, porque puede ser más confuso. Partamos con el a sub 0. El a sub 0 yo evalúo mi coseno en x igual, o sea, sí, en n igual a 0. Evalúo en n igual a 0 y acá me queda el coseno de 0. Esta cosa vale 1. Entonces acá me queda la integral, pero solamente del 0. La integral del 0 le saco la primitiva que está acá, y la evalúo en los extremos de mi intervalo. Voy a hablar primero en el 0, porque acá tengo un menos, entonces menos menos más. Me queda el coseno 0, me queda el coseno pi, y estas cosas cuando las evalúo me vale 1 menos menos 1, porque el coseno es esta función que parte acá y llega acá. Y bueno, después sigue, etc. Pero acá es pi, o sea, acá x igual a pi, y acá x igual a 0. Me queda 1 menos menos 1. Eso me queda 2 por 2, 4, partido en pi. Por otro lado, desarrollando para n igual 1, tenemos que cuando reemplazo n igual 1, acá me queda el coseno. Entonces, lo que voy a hacer acá será aprovechar una identidad trigonométrica. Voy a pasar este 2 hacia adentro y me queda 2 seno de x por coseno de x.
Y bueno, acá está la estrellita. Esta estrellita en verdad va en la otra con rojo para recordar. La estrella va acá. Porque en ese paso es donde yo uso la siguiente identidad trigonométrica que tengo al final. Esto. Que 2 por el seno de algo, por el coseno de algo, va a ser igual al seno de la suma más el seno de la resta. Y eso lo voy a usar tanto en el caso n igual a 1 como en el que está más abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo acá tengo seno de x coseno de x. Entonces, la suma de estas cosas me da el seno de x más x, 2x, menos el seno de x menos x, que esto es seno de 0. Entonces no lo coloco. Entonces me queda solamente el seno de 2x. Esta es como la fórmula general del seno de 2x, como la suma. Entonces lo que hago acá es calcular la primitiva. La primitiva del seno de 2x es coseno de 2x, dividido en 2 con el signo negativo. Y evalúo en los extremos del intervalo, en x igual a pi y en x igual a 0. Entonces, bueno, voy a partir por el x igual a 0 porque menos menos más. Entonces, menos menos más me queda coseno de 0, 1, que está acá, menos el coseno de 2pi, 1 también. Entonces, 1 menos 1, 0. Se me anula. Bien. Ahora vamos a desarrollar para n mayor o igual a 2. Ya este es como el más general, ¿sí? Como este es el que puede causar más problemas al momento de resolver. Yo tengo mi fórmula genérica para A sub n. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, voy a pasar el 2 hacia adentro. Una vez que paso el 2 hacia adentro, voy a aplicar directamente la propiedad que les mencioné acá abajo. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda el seno de la suma, entonces me queda x más nx, y el seno de la resta, me queda x menos nx. Factorizo respecto a x, entonces me queda el seno de n más 1x menos el seno de n menos 1x. Y aquí puedo calcular directamente la primitiva, porque es una constante multiplicando el x. Entonces la primitiva de este seno que está acá es este coseno que está acá. Y la primitiva de este seno que está acá, el n-1, es este seno que está acá. Ya, disculpen, me confundí un poco de signo. Esta cosa que está acá tiene como primitiva este. ¿Por qué? Porque la primitiva del seno es menos coseno. Y como acá tengo un menos, acá es menos, menos. Como acá tengo un menos, este me queda más. Y acá la primitiva de esto es menos coseno y acá me queda un menos. Entonces me queda esta expresión y esta expresión. Luego simplemente las evalúo en los extremos del intervalo. X igual a pi, x igual a 0. Entonces primero en x igual a, o sea, al término de la izquierda, me queda con x igual a pi esto que está acá, y con x igual a 0 esto que está acá, menos el término de la derecha, que es lo que me queda acá y acá. ¿Qué pasa con esto? Esta cosa de acá vale 1, esta cosa de acá también vale 1, y esta cosa que está acá, así que no han visto el auxiliar anterior, se los voy a explicar. Pasa que el coseno tiene la siguiente forma. El coseno es una cosa que parte acá, esto es en 0, acá vale 1, entonces acá cuando llega a pi vale menos 1, cuando llega a 2pi vale 1 de nuevo, después vuelve a valer menos 1. Entonces, si fijan, es una función que cuando yo paso de múltiplos de pi, o sea, tengo pi, 2pi, 3pi, me da 1 y menos 1 y va alternando. Y si se fijan, la fórmula de esto es que si yo tengo el coseno de npi, esto va a ser igual a menos 1 elevado a n. Y lo pueden verificar. El n igual a 1, o sea, el coseno de pi va a ser menos 1 a la 1, menos 1, y así con las otras evaluaciones. Entonces, acá, esta cosa que está acá, en verdad vale menos 1 a la n menos 1, y acá el menos 1 a la n menos 1, o sea, n más 2. Ya, acá, si se fijan, en verdad, este término que está acá, menos 1 a la n menos 1, es lo mismo que el menos 1 a la n más 1. Se puede demostrar, o sea, el menos 1 a la n más 1 es igual a, entonces separo esto, me queda menos 1 a la, o no me alcanza, a la n menos 1 más 2, entonces esto va a ser igual a menos 1 al cuadrado por menos 1 a la n menos 1. Y este menos 1 al cuadrado en verdad es 1.
Entonces me queda menos 1 a la n menos 1. Ya, estos términos como son iguales, yo acá lo puedo cambiar el más por el menos, y voy a factorizar todo el numerador. Entonces factorizo el numerador y lo dejo acá como el numerador de esta fracción que tiene el pi. Entonces me queda esto que está acá. Y el resto de lo que está dentro me va a quedar 1 partido en n menos 1 menos 1 partido en n más 1, porque le saqué todo el numerador. Entonces, esto es un n, esto es un n. Entonces acá, en el numerador de acá, de la suma, me queda n más 1 menos n menos menos 1. Y los denominadores se me multiplican. Entonces acá es como la suma por su diferencia. O hace tiempo no decía suma por su diferencia, como del colegio. No, no sé si tanto, pero me recuerda al colegio. Entonces los denominadores se multiplican, pi factor de n cuadrado menos 1, y arriba me queda solamente el numerador, y acá se me cancelan los n, y me queda 1 más 1, 2, entonces es el 2 que me queda multiplicando acá. Y la tenemos, finalmente, la expresión para a sub n general, o sea, a sub n para n mayor o igual a 2. Esta cosa que está acá es la expresión, qué pésimo, ¿verdad? Es la expresión que me entrega los a sub n. Ya. Entonces, como primer resultado interesante, porque sí es un resultado interesante, no es lo que nos pide el problema, según yo es más interesante que lo que nos pide el problema. Primer resultado interesante es que el seno de x, que es esta cosa que es a sub 0 partido en 2, o sea, ¿dónde está? Lo busco. O no lo encuentro. Ya, esta. El seno de x, que vale a sub 0 partido en 2 más esta sumatoria con este coeficiente. Si yo reemplazo el valor de los coeficientes y la sub 0 que encontré, me queda esto que está acá. O sea, el a sub 0 valía 4 partido en pi, si lo divido en 2 me queda 2 partido en pi, más la sumatoria de mis coeficientes, que este de acá es mi coeficiente a sub n, multiplicando el coseno de nx, es igual al seno de x. ¿Sí? O sea, esto, ojo, que es solamente para el intervalo 0pi. O sea, en el intervalo 0pi estas cosas son iguales. Si me salgo el intervalo 0pi, estas cosas no son iguales. ¿Ah? De hecho, si ustedes graficaran eso, no me pregunten cómo lo supe, porque lo encontré por ahí. No voy a graficar una serie, es muy difícil graficar una serie. Si ustedes grafican esto, acá, ustedes acá tienen, con azul. Ustedes tienen la gráfica que les da la serie, pero si ustedes la extienden fuera de su intervalo, esta cosa en verdad va a ser así. Va a ser otra guatita, que es como el valor absoluto del seno. En cambio, el seno en verdad no es así. El seno es así, después pasa para abajo, después pasa para arriba. Entonces, es importante que sepan que existe esa restricción. Y dependiendo del intervalo que ustedes usen, la restricción va a ser distinta. Y los coeficientes que les van a dar y la forma va a ser distinta también. Ya, pero fuera el dato curioso, que según yo es relevante, más relevante que la EDP, tienen que, acá, finalmente, porque fue larguísimo, no sé en verdad cuánto llevo hablando, igual tengo la voz media cansada, así que me imagino que no es poco. La solución de la EDP corresponde a esto que está acá, que es el a sub 0 partido en 2 más la sumatoria. Este es mi coeficiente a sub n, encierro lo que está, encierro el pi, más la exponencial, más el coseno, o sea, por la exponencial y por el coseno. Si se fijan acá, es la forma que me aparece acá, que es el coeficiente más la sumatoria de los otros coeficientes. Disculpen, acá. Es mi constante más la sumatoria de mis coeficientes por la exponencial por el coseno, que es esto que está acá. ¿Sí? Y el resto fue monería nomás, que fue como evaluar en n igual a, bueno, el coeficiente, evaluar en n igual a 2, evaluar en n igual 4, evaluar en n igual 6, acá lo mismo. ¿Por qué no existen los términos con n impar? ¿Por qué no existen? Porque si ustedes evalúan acá esta cosa en n igual 1, el término del menos 1
el término del menos 1 a la n más 1 menos 1, este paréntesis, si ustedes lo evalúan, les va a quedar menos 1 elevado a 1 más 1, o cualquier número impar más 1. Y eso le va a quedar acá un número par. Y menos 1 a un número par, elevado a un número par, es 1. Y le resto 1. Y eso me da 0. Entonces, para todos los términos pares, esta cosa se me cancela. O sea, disculpen, para todos los términos n impares, esta cosa se me cancela. Me sobreviven solo los pares. Lo mismo con lo de abajo. ¿Sí? Y acá este detalle que le puse. Importante. Que sepan que solamente en este intervalo. Y bueno, esta cosa también en este intervalo, pero la EDP está definida arriba en este intervalo. Para todo x perteneciente a 0, pi. Y para todo t mayor a 0. ¿Sí? Y terminamos nuestro problema, que me imagino que fue infinito. Así que, no sé si... Bueno, el lunes vamos a tener una sesión de dudas, pero a lo mejor hay muchas, a lo mejor hay pocas, no sé. Voy a estar ahí para responder todas sus dudas. Así que ahí nos vemos. Ojalá vean este video antes de la sesión de dudas, aunque los tiempos son acotados para todos, así que no estoy seguro. Pero sería genial. Así que eso espero. Que estén bien. Adiós, adiós.